Muchísimas gracias a todos los participantes. Continuamos con la próxima presentación. El tema manejo de residuos sólidos generados en la atención de pacientes, a cargo del biólogo Elmer Quichis Romero de la Dirección General de Salud Ambiental e Inocuidad Alimentaria, DIGESA, del Ministerio de Salud. Quisiéramos recordarles que cualquier pregunta o consulta pueden hacerlas a través del chat para ser respondidas al final. Biólogo Elmer Quichis Romero, es un honor tenerlo con nosotros. Bienvenido. Adelante. Muchas gracias. Bueno, muy buenos días a todos los que están conectados el día de hoy. Vamos a abordar un tema importante que es parte de lo que estamos experimentando en estos momentos en el país. Básicamente es sobre los residuos sólidos que se generan producto de la atención de los pacientes, ya sea en el establecimiento de salud o también ya en la atención domiciliaria, donde se está haciendo la visita por parte del personal del Ministerio de Salud. Entonces vamos a entrar rápidamente con un preámbulo general para entender en qué estamos en estos momentos recomendando las acciones a tomar, porque es importante que conozcamos y recordemos que los residuos sólidos en nuestro país, ¿no?, están regulados por una ley y un reglamento, además de una norma técnica sectorial para el caso de los establecimientos de salud, ¿no? Entonces, vamos a empezar. Ok. Entonces, el marco legal existe en el país para los residuos sólidos. Tenemos un marco legal que data de muchos años, que todos, creo, los que estamos en salud conocemos de él. Y solamente en resumen, señalar pues que la Ley de Gestión de Residuos Sólidos, el Decreto Legislativo 1278, es la ley de nuestro país que regula la gestión y el manejo de todos los residuos que se generan en nuestro país, de los diferentes sectores, del ámbito municipal, no municipal, todo está regulado pues por ese marco legal. Esta ley tiene un reglamento que es del año 2017, el Decreto Supremo 014-2017, es el reglamento de esta ley, ¿no? Y como sector contamos con la norma técnica, gestión integral y manejo de residuos sólidos en establecimientos de salud, servicio médico, apoyo y centros de investigación. La norma técnica 144-MINSA-2018, aprobada con la resolución 1295 del año 2018. Además, complementariamente a ello, tenemos normas de vigilancia y control de insectos, vectores, artrópodos molestos y roedores en establecimientos de salud, ¿no?, que aparecen pues cuando no hay un buen manejo de residuos sólidos y hay una acumulación, ¿no? Existe también esta norma que es transversal y está relacionada al tema. Y una importante, una guía técnica de procedimientos de limpieza y desinfección de ambientes en establecimientos de salud y servicios médicos de apoyo, del año 2011. Este marco legal es importante que conozcamos porque las recomendaciones que vamos a brindar al final de esta presentación están basadas en lo que ya está escrito. Y algo que tenemos que tener presente es que por la presencia del COVID-19, ¿no?, o el nCoV-19, que es el agente infeccioso, no estamos estableciendo normas nuevas. Lo que estamos haciendo es invocar el cumplimiento estricto de las normas que ya existen, en este caso para el manejo de residuos sólidos, para la limpieza y desinfección de los ambientes en establecimientos de salud, ¿no?, así como otras normas que vamos a ver. Entonces, teniendo claro que existe un marco legal que regula los residuos sólidos y todo lo que vamos a ver más adelante en recomendaciones, podemos decir rápidamente que la Ley de Residuos Sólidos, el Decreto Legislativo 1278, establece responsabilidades, establece las competencias que existen para las diferentes autoridades y además algo importante que señala que el manejo de los residuos es integrado. Es decir, desde la generación hasta la disposición final, que son las etapas, pasando por el almacenamiento, la recolección y transporte, la valorización, que es lo nuevo que ha ingresado, el tratamiento y reaprovechamiento, está establecido cómo se debe hacer. Las etapas están establecidas claramente y como sector lo tenemos establecido en una norma técnica sanitaria, la 144. Aspectos de prevención hay que tener presente. El marco legal establece en residuos sólidos la prevención. Y más ahora, con esta contingencia, la prevención es importante. La minimización, la responsabilidad,
la formalización del manejo externo y los documentos que hay que tener como parte administrativa que siempre debemos conservar como el plan o presentar como el plan de manejo, la declaración, los manifiestos de residuos peligrosos y el registro de generación de manejo de residuos sólidos. Algo importante para más adelante se entienda por qué las recomendaciones que vamos a dar en el manejo de los residuos de atención de pacientes en domicilios. La ley define al residuo sólido como aquel objeto, material, sustancia o elemento resultante del consumo, uso de un bien o servicio del cual el poseedor se desprende o tenga la intención u obligación de desprenderse. Y esto es importante, el poseedor, es decir, el que tiene el residuo, ¿no? Entonces, un poco para que vaya aterrizándose el porqué de las recomendaciones finales. Lo nuevo en la ley es que establece que también los residuos líquidos o los gases, siempre y cuando se encuentren envasados y haya riesgos para su tratamiento, también se consideran como residuos o residuos sólidos, perdón. Otro aspecto importante que va ligado a la recomendación final que vamos a dar es la aplicación de la legislación laboral de salud y seguridad en el trabajo al artículo 57, que dice que el personal vinculado al manejo de los residuos sólidos deben contar con las medidas de protección necesarias, capacitación, equipos, vestimenta, entre otros, instalaciones sanitarias, seguros complementarios de trabajo de riesgo y las vacunas que fueran necesarias. Entonces, como estamos nosotros promoviendo el cumplimiento de las normas o recordando el cumplimiento de las normas que ya existen, el personal que recolecta los residuos sólidos debe cumplir con este articulado. El equipo de protección personal está establecido en una ley. Por lo tanto, todos los que manejen residuos, ya sea en el ámbito municipal como en el ámbito no municipal, deben contar con esta indumentaria. Entonces, algo que es importante recordar, a los que estamos en el ámbito de salud como autoridad sanitaria para el control, prevención de riesgos de afectación a la salud, debemos promover que a la autoridad local para que todos los que manejan los residuos sólidos pues tengan y cumplan con lo que manda este artículo 57. El uso de residuos en la alimentación de animales, otro aspecto importante, solamente esto es para recordar, ¿no? Que está prohibido alimentar animales con residuos de alimentación humana provenientes de establecimientos de atención de salud. Eso es importante que conozcamos y más aún, esto está relacionado al Código Penal, donde establece pues penas privativas de la libertad al que haga esta actividad. Los productos adulterados o vencidos, ¿no? Señala el artículo 64 que aquellos productos que no se hubiesen utilizado pasada la fecha de caducidad señalada en los respectivos envases son considerados residuos sólidos. Entonces, son puntos importantes que en el marco legal general tenemos que recordar, ¿no? Y ahora vamos a entrar a ver cómo manejamos estos residuos que generamos en la atención de la salud de los pacientes. Tenemos nuestra norma técnica que ya señalamos, la 144, MINSA 2018, ¿no? Cuyo ámbito de aplicación es a nivel nacional. Esta norma técnica sanitaria lo deben cumplir todos los establecimientos de salud del Ministerio de Salud, E-Salud, Fuerzas Armadas, Policías Nacional, gobiernos regionales, locales, municipales y otros servicios públicos o privados, como clínicas, policlínicos, consultorios, etc. Es decir, lo que está establecido por la autoridad rectora en salud, que es el Ministerio de Salud, a través de esta norma para el manejo de los residuos, se debe cumplir a cabalidad. En la exposición, todos los que estamos de una u otra manera expuestos en un establecimiento, va a ser pues el personal de salud, los médicos, las enfermeras, los técnicos, trabajadores de servicio de apoyo, llámese los tecnólogos, biólogos, nutricionistas, los pacientes mismos, ¿no? El público en general y los trabajadores de limpieza y eliminación. Entonces, en un ámbito hospitalario todos estamos expuestos, no solamente a este nuevo agente infeccioso por el cual estamos desarrollando muchas actividades. Hay que recordar que agentes infecciosos ya existen en nuestros establecimientos de salud y para evitar contraer algún
alguna afección o el ingreso de alguno de ellos, pues debemos cumplir las normas que ya están establecidas, no de ahora, sino de hace mucho tiempo. Entonces, ¿cuál es la principal preocupación de un mal manejo de un residuo generado en la atención de pacientes, ¿no? En un establecimiento de salud? Primero, los punzocortantes que nos pueden transmitir algún agente infeccioso a través del contacto del fluido sanguíneo, ¿no? A través de la sangre, a través del pinchazo, que es el de mayor riesgo en un establecimiento de salud, pero en el caso de el COVID-19, el riesgo está en que el agente infeccioso, ojo, agente infeccioso, que es el virus nCoV-19 que causa la enfermedad COVID-19, puede estar expuesto sobre superficies, y esas superficies hablamos de los residuos que puedan generarse en la atención del paciente. Entonces, la generación de aerosoles por un mal manejo, por no doblar la bolsa correctamente, la exposición a pegarse los residuos al cuerpo o tener contacto con estos residuos de la atención del paciente con el cuerpo sin tener la indumentaria de protección, pueden causar pues el riesgo de que se pueda infectar aquella persona que hace incumplimiento de lo que ya está establecido en la norma. Entonces, por eso que está considerado, ¿no?, dentro de los riesgos de transmisión de esta afección. La clasificación de los residuos según nuestra norma ya lo tenemos establecido, ¿no? La clase A la denominamos así aquellos residuos biocontaminados, que son aquellos que han tenido contacto con paciente, y acá están pues las secreciones, la sangre, restos anatomopatológicos, animales de investigación, ¿no? Están dentro de este grupo de residuos biocontaminados, incluidos los punzocortantes. La otra clasificación, y ojo, y esto van en bolsa roja, ¿sí? En bolsa roja. Los residuos especiales que tienen ya peligrosidad química o radiactiva, ¿no? Se les denomina especiales por estas características y estos se colocan en bolsas de color amarillo, ¿no? Y finalmente la clase C, que son los residuos comunes, aquellos que no han tenido contacto con paciente, aquellos que no tienen ninguna peligrosidad biológica o química, como el cartón, papeles, que se puedan generar en las áreas administrativas, inclusive en la asistencial también, son considerados residuos comunes. Entonces, es la clasificación que ya la conocemos, que debemos cumplir. ¿Y por qué recordar esto de las bolsas? Porque el agente infeccioso, los residuos de la atención de paciente COVID-19 van a ser colocados en bolsa roja. Por eso es que recordamos esta clasificación, incidimos en ello. Solo bolsas rojas para estos residuos generados en la atención de estos pacientes. Las etapas que se deben cumplir, ¿no?, está establecida en nuestra norma, que van desde el acondicionamiento, la segregación, el almacenamiento primario, el intermedio, el transporte interno, el almacenamiento final, su tratamiento, recolección y transporte externo, hasta la disposición final, ¿no? Entonces, son etapas que tenemos que recordar y cumplir. La valorización en nuestra norma es opcional y para caso de manejo de COVID-19 no se aplica la valorización, no va a aplicar por ningún motivo. Entonces, vamos a encontrar un manejo interno y un manejo externo. Y vamos a ir viendo, ¿no?, gráficamente. El acondicionamiento consiste pues en colocar los insumos que se requieren. En la atención de pacientes COVID-19, solo bolsa roja. Aquí no va a haber otra bolsa, solamente la roja, ¿no? Si se va a generar residuos punzocortantes como jeringas, bisturí, algún vidrio, de repente en la toma de muestra, etcétera, los recipientes para punzocortantes, del tamaño de acuerdo a la generación que se vaya a estimar que se va a producir en esa atención, ¿no? Encontramos en el mercado diverso tipo de residuos para el acondicionamiento. Ahora, por allí posiblemente pregunten, ¿y si no tenemos esos recipientes? Bueno, la norma contempla también que se puede reutilizar, y en este caso envases como los de productos desinfectantes, por ejemplo, podrían ser usados para ello, ¿no? Entonces, estos envases plásticos, previa rotulación con el símbolo de bioseguridad
la inscripción de residuo punzocortante y el límite de llenado, que son 3/4 partes, es la condición para que puedan colocar sus residuos punzocortantes. La norma da esa flexibilidad siempre y cuando sea un envase rígido, resistente, tenga tapa, ¿no? Y la rotulación respectiva. Entonces, eso es algo que debemos recordar para el acondicionamiento. No necesariamente, ¿no? Si no hubiera el recipiente rígido que hay en el mercado, ya sea del cartón corrugado o de otro material, la opción es utilizar estos envases. Ahí está, los colores de bolsa que ya mencionamos. Y esas son las características que debe tener el rotulado para el envase que yo pueda acondicionar para los punzocortantes. El límite de llenado 3/4 partes. El rotulado debe ser por ambas caras, que sea visible por ambas caras y tiene medidas de 10x10x15 o 10x20, lo cual va a depender del tamaño del recipiente que se va a emplear. El acondicionamiento. Frente a COVID-19, que es el tema en el cual vamos a incidir, ojo, no es que estamos creando una nueva norma, estamos estableciendo el cumplimiento obligatorio de lo que ya está escrito. Y para COVID-19, lo que estamos en el acondicionamiento estableciendo recipientes de exclusividad, tachos exclusivos, bolsas exclusivas allí, ¿no? Para esas zonas donde ya está la atención, definida la atención. En Lima, en los 5 hospitales que ya están identificados para esa atención, la exclusividad del paciente COVID-19 va a tener que tener sus materiales no solamente de uso allí, no pueden ir a otro lugar, a otro servicio. Lo que se use allí, ¿no? Va a tener que estar allí y hacer todos los procedimientos que correspondan. Algo importante, la información y la capacitación, y eso vamos a seguir incidiendo. El personal que va a atender, que va a manejar los residuos, que va a hacer la limpieza, debe estar permanentemente capacitado y con conocimiento de los procedimientos que va a realizar. El primario es colocar los insumos correctamente y dijimos por el personal que se designe a exclusividad, y eso es la condición. En el caso de COVID-19, hospitales que ya tienen definidas sus zonas, sus áreas de atención, que no es el hospital, van a tener un personal exclusivo destinado para hacer ese procedimiento. La segregación ya va a depender del cumplimiento del personal de salud. La bolsa roja para los biocontaminados, ¿no? Y en el caso de COVID-19, solo habrá en esos ambientes bolsa roja. La segregación, entonces, es importante. El cumplimiento del personal de salud es obligatorio. Acá no puede fallar. No va a fallar porque va a haber una sola bolsa, ¿no? Y nada al piso, todo dentro del tacho. Lo que se está recomendando en la segregación es que el personal también se mantenga continuamente capacitado y recordarle, pues, qué es lo que tiene que hacer. Hay que tener en cuenta que una vez que el recipiente alcanza las 3/4 partes, ¿no?, de capacidad, esto se debe retirar. Por ningún motivo el tacho puede estar sobrepasando la capacidad de residuos o que estén sobresaliendo. El 20% de capacidad, a las 3/4 partes, perdón, y algo importante, que las bolsas que se adquieran deben ser 20% más grande que el recipiente. Es decir, deben tener ese tamaño. ¿Para qué? Para cuando se retire se pueda desdoblar y no se tenga que estar ingresando las manos allí, ¿no? Y corriendo el riesgo de poder contaminarse. Se recomienda que una vez que se ha cambiado la bolsa, se coloque una solución, se rocee hipoclorito, ¿no? Por precaución. Hipoclorito es la lejía, por si acaso. Y eso vamos a hablar más adelante. El almacenamiento intermedio, esta etapa se va a obviar en lo que corresponde al tratamiento en la atención de pacientes COVID-19. No se va a aplicar esta etapa, además es opcional también, y no se va a aplicar. Eso, por favor, tengan presente. La recolección y transporte interno. Se está recomendando uso exclusivo de coche
o tacho con ruedas para las áreas donde se va a atender pacientes COVID-19. No puede estar este coche que se designe o tacho con ruedas en otro ambiente hospitalario. Solamente es exclusivo para esa zona. No usar ductos para el transporte de residuos y hay que seguir las rutas que deben estar señalizadas. La norma establece señalización de rutas y eso lo debe conocer el personal que va a hacer ese procedimiento. El almacenamiento central o final, que es la etapa última dentro de lo que es el manejo de los residuos. Frente a COVID, el área debe respetarse diferenciada, residuos biocontaminados, ¿no? Establecido y rotulado, ¿no? Separado de los otros tipos de residuos que se almacenan en esta etapa llamada de almacenamiento central o también almacenamiento final. Y uso de un recipiente exclusivo para este tipo de residuos. Entonces, la exclusividad tanto del personal como los insumos que se va a utilizar es la recomendación frente al manejo de los residuos que se va a realizar. Y algo adicional, el tiempo de permanencia. Para este caso de pacientes COVID-19, no más de 24 horas permanecerán los residuos en el establecimiento de salud. Aquellos que cuenten con sistemas de tratamiento, que ya existen algunos establecimientos que lo tienen, ya sea por esterilización a través de autoclavado, por incineración o el procedimiento que tengan de tratamiento, tendrán que hacerlo inmediatamente. Caso contrario, hasta 24 horas tendrá que permanecer allí hasta que venga el operador de residuos para que los pueda llevar. Entonces, esa es esta recomendación en esta etapa. Y para el transporte externo, aquí sí es importante. El operador de residuos que deba tener o tiene el establecimiento va a tener que tener las indicaciones y el cumplimiento estricto del transporte y la forma como debe venir su personal, con todo su equipo de protección personal, porque así lo establece la Ley de Residuos Sólidos y nuestra norma técnica sanitaria. No puede venir sin la indumentaria a recolectar esos residuos. Además, hacerles recordar que no pueden abrir las bolsas. Las bolsas no se abren, las bolsas se recolectan amarradas y se lleva a la disposición final. Entonces hay que tener esa precaución. Y en el caso de que la autoridad municipal haga la recolección, porque en el interior del país que nos están escuchando y están conectados y no existen operadores y es la autoridad municipal, el mismo énfasis en cumplimiento del personal que recolecta los residuos. La indumentaria de protección, y no por COVID-19 nuevamente, sino porque se ha establecido en una ley que tienen que cumplir cada uno de los trabajadores que hacen la recolección de los residuos. Y finalmente, estos van a las celdas de seguridad, ¿no? Llámese rellenos sanitarios con celdas de seguridad o rellenos de seguridad para residuos generados en establecimientos de atención de salud. Entonces, en resumen, de todo el marco normativo que ya lo tenemos, en el marco pues de esta contingencia que estamos en estos momentos atravesando en el país, ¿no? Los establecimientos de salud deben contar con el manejo seguro, asegurar el manejo correcto de los residuos y para ello existe un comité. Eso está en la norma. El comité en estos momentos tiene que tener un rol importante porque es el que va a coordinar, ¿no? Junto con el comité de infecciones para el cumplimiento de todas estas medidas de control para el personal, tanto asistencial como de limpieza o servicios generales o quienes hagan el uso de estos implementos. ¿Qué más? Realizar la capacitación y entrenamiento dirigido al personal asistencial. Estamos saliendo de DIGESA a diferentes establecimientos, no solo en Lima, sino a nivel nacional, brindando la asistencia técnica y entrenando al personal o recordando básicamente cómo debe ser el manejo de los residuos, ¿no? Entonces, la capacitación es importante. El personal asistencial, de limpieza y todo el que esté involucrado en el establecimiento de salud debe permanentemente tener la información. Todos los residuos generados en las áreas de atención de pacientes COVID-19 se consideran biocontaminados, inclusive el alimento, si lo comió o no comió el alimento que se le pudo haber llevado, se considera residuo biocontaminado y va en bolsa roja.
El transporte interno con un coche o tacho con rueda exclusivo y se traslada por la ruta establecida al almacenamiento final. No hay intermedio. Los recipientes que tuvieron los residuos se deben lavar y desinfectar de acuerdo a los protocolos que existen ya en la normatividad vigente. Y se debe garantizar que los residuos se encuentren en el menor tiempo posible. Estamos estableciendo 24 horas para este tipo de residuos. ¿Qué más? Si cuenta con sistema de tratamiento, inmediatamente tratarlos, y si no, pues esperar al operador para que los pueda llevar. Se debe informar al operador, ya lo señalamos, y garantizar, y eso sí es importante, los insumos y equipos para el manejo de residuos. No puede haber un déficit allí, ahí hay que fortalecer, sobre todo en las áreas de atención que ya están definidas para pacientes COVID-19, debe tener toda la indumentaria que establece la norma. Entonces hay que garantizar ese equipo de protección personal para el manejo de los residuos. Muy bien, y aquí entramos a un punto que vendría a ser nuevo, ¿no? No es lo común, y es la atención de los pacientes en los domicilios. Entonces, ¿cuál es la recomendación aquí? La recomendación es que el trabajador, el personal de salud que va a los domicilios, que va a ir, ¿no? Va a tener que tomar algunas medidas de cumplimiento de la norma, ¿no? Acuérdense que empecé hablando del marco legal, hablaba del poseedor del residuo. Entonces, como nuestro personal de salud va a llevar su indumentaria de protección, llámese sus guantes, llámese su mascarilla, su gorro, su mandil, su bajalenguas o todo el material que tenga que utilizar para atender al paciente, ¿no? El algodón que pueda generar, la gasa, etcétera. Esto va a tener que ser manejado de una manera que vamos a señalar en estos momentos. Primero, para hacer esa actividad hay las coordinaciones previas con el comité del establecimiento de salud, y si no hay comité porque es uno de menor complejidad, hay un responsable. Él tiene que saber que en el día, ¿no? O cada 2 días el personal se va a movilizar a la atención de un paciente domiciliario, por lo tanto tendrá que establecerse esos horarios y darle los insumos que va a requerir para el traslado y el manejo de los residuos que va a generar. ¿Eso qué implica? Que hay que capacitarlo, hay que entrenarlo, uno, en el uso correcto de la indumentaria de protección, y se le deberá dotar de 2 bolsas rojas para depositar todos los materiales que vaya a generar en la atención domiciliaria. Además, debe contar con una solución de alcohol gel, ¿no? Para poder hacerse el lavado de las manos, y un frasco de hipoclorito o lejía con frasco pulverizador para poder rociar sobre las bolsas que va a recoger de la atención. Entonces, estos residuos que el personal de salud genere en el domicilio se consideran como biocontaminados, por lo tanto van a ir en una bolsa roja que el personal va a llevar. Los residuos que se generen en la atención del paciente domiciliario entonces se segregan y se depositan en bolsa roja. Esta bolsa se amarra, ¿no? Y para trasladarlo y llevarlo al vehículo donde va a haber un tacho allí, ¿no? Del tamaño, dependiendo de la cantidad y de cuántos pacientes va a atender. Puede ser de 20 litros, 30 litros, 40 litros. Va a colocar, ¿no? En una segunda bolsa, esa que ya recolectó y amarró, y la va a colocar en el tacho. Entonces, hay que tener bolsas rojas 2, un tacho en el vehículo para colocar la bolsa, y si se va a generar algún residuo punzocortante, pueden agenciarse de estos envases que ya dijimos que pueden albergar a este tipo de residuos. Luego se traslada al hospital, ¿no? De donde ha venido el personal a hacer la atención, y directamente se lleva al almacenamiento final. Por ningún motivo debe ir el personal que ha venido atendiendo al paciente por otras áreas hospitalarias con los residuos que está trayendo. Va directo al almacenamiento final, por eso que empezamos diciendo que hay una coordinación previa. Entonces, esas bolsas, ¿no? Van a llevarse posteriormente, y el tacho, ¿no? Que es el que va a albergar a ello, se puede rociar con una solución de hipoclorito, o sea, se puede hacer el lavado ahí y una desinfección, ¿no? Dejando actuar por 5 minutos para que quede listo para una nueva visita. Culminado el procedimiento, el personal se debe lavar las manos con agua y jabón, y de no contar con ello, pues se utilizará el alcohol gel. Entonces, pero eso es para el personal de salud que ya atendió al paciente, ¿no? Ya generó sus residuos, ya los puso a buen recaudo.
Entonces, ¿qué pasa con el paciente que quedó en el domicilio, donde ya no va a estar el personal de salud? Entendamos que el agente infeccioso va a estar en las superficies, el paciente va a generar ya sea su pañuelo descartable, su mascarilla que se la va a retirar y la va a cambiar posiblemente. ¿Qué va a hacer con ello? El personal de salud deberá recomendar al paciente y a los familiares que todos estos residuos que pueda generar el paciente se van a colocar en una bolsa. ¿De qué color? Aquí ya no hay colores. En la bolsa que tenga, bolsa plástica que tenga este paciente, se colocará todo lo que ha generado. De repente se está alimentando con envases descartables, todo eso lo colocará en la bolsa. Su mascarilla que se retiró, el papel descartable que utilizó para sus secreciones, lo colocará también en esa bolsa. Y una vez que ya tenga todos sus residuos ahí, lo amarrará. Se amarrará y lo colocará en el tacho. Y para precaución mayor, esa bolsa que ya tiene amarrada, ¿no? Que ya tiene amarrada, puede ser rociada con una solución de lejía, ¿no? ¿Por qué? Porque de repente al momento de amarrar, el paciente no tuvo cuidado y la bolsa pudo quedar pues con parte del agente infeccioso allí, y el rociar en la bolsa la lejía va a implicar que va a eliminarlo. Entonces, ese es el procedimiento, y luego que termine de hacer eso, el paciente o los familiares tendrán que lavarse las manos nuevamente, agua y jabón, y si no tienen ello, alcohol gel. Eso es lo que el personal de salud debe recomendar al paciente y debe cumplir. El abordaje del COVID-19 no solamente es del personal de salud, es de todos los que en algún momento podamos de repente estar infectados y estar pues con la afección y estemos en casa, tenemos que cumplir eso. La forma de diseminarse el microorganismo, ya lo manifestó el doctor anteriormente, es a través de las vías aéreas, y esto puede estar pues en las superficies. Por ello es que amarrada la bolsa, quedando dentro del agente infeccioso, no va a haber mayor riesgo. Y ahí sí viene la recomendación que hacíamos hace un momento, del cumplimiento de la ley. El personal que recolecte los residuos sólidos, porque esto ya se lo lleva el camión municipal o el operador que tenga la ciudad, no deberá abrir las bolsas y deberá tener toda su indumentaria de protección que la ley establece. ¿Cómo podemos limpiar las ambulancias? Que es otra de las preocupaciones. Básicamente, la limpieza de ambulancia no es que recién se va a hacer, y eso es algo que tenemos que tener presente. Siempre se hace la limpieza de las ambulancias. Las ambulancias se limpian, se desinfectan y hay un procedimiento. Lo único que hay que hacer es, en el caso de que se traslade un paciente COVID-19, es que el personal primero debe estar informado. El conductor, el ayudante debe estar informado. Luego, una vez que culminó de hacer el traslado del paciente, se hace la limpieza, ¿no? Colocándose la indumentaria de protección, llámese guantes, llámese la mascarilla, el gorro, ¿no? Y lo que sí se recomienda, pues, es que la limpieza se hace en húmedo. No se sacude, no se barre dentro de la ambulancia, ¿no? Y se hace una limpieza en húmedo, puede ser primeramente con agua y algún detergente, y posteriormente se recomienda, ¿no? Y esa es una recomendación internacional, que se aplique un desinfectante. En este caso, un desinfectante de alto nivel, ¿no? ¿Por qué? Porque si colocamos aquí lejía, por ejemplo, haber equipos dentro y tener la característica de corrosividad, entonces podrían dañar. Por eso con el desinfectante de alto nivel se recomienda para la desinfección de la ambulancia. Los residuos que ha generado producto de esta limpieza se colocan en bolsa roja y el personal lo llevará al almacenamiento final del establecimiento de salud, porque esta limpieza se hace en el establecimiento, no se va a hacer en la calle. Se hace en el establecimiento de salud. Una vez que llegó, trasladó al paciente, se hace su limpieza de desinfección y el personal que terminó se lava las manos nuevamente con agua y jabón y si no, con alcohol gel. Entonces, en situaciones de que haya un derrame de fluidos dentro de la ambulancia, allí se colocará material absorbente, paños, se va a recoger eso nuevamente con toda la indumentaria de protección, ¿no? Y se colocará en la bolsa roja y se procederá de la misma manera que ya hemos señalado. Esta es la única diferencia. Uno donde no hay ningún derrame de fluidos y otro donde hay derrame de fluidos.
¿Qué cosas se debe utilizar como sustancias químicas para limpieza y desinfección? Bueno, en el caso de COVID-19, los estudios, y hay que entender también que al ser un agente infeccioso nuevo, por eso es nCoV-19 nuevo, ¿no? Es un nuevo tipo de coronavirus. Los estudios que ya se están publicando están señalando que este agente infeccioso puede ser, no decir muerto, porque acuérdense que es un virus y el virus no es un ser vivo, es un agente infeccioso, ¿no? Y hay que recordar también que en este caso es un ARN, es ácido ribonucleico, es un ácido nucleico de tipo ARN que está cubierto pues por una capa proteica como todo virus, ¿no? Y en este caso tiene pues forma de corona, por lo que se le denomina coronavirus. Entonces, no podríamos decir que se mata, podríamos decir que se inactiva el virus con estas sustancias, ¿no? Etanol, que es el alcohol etílico, peróxido de hidrógeno, que es el agua oxigenada, o hipoclorito de sodio, que es la lejía. Los estudios que nos dicen que utilizando estas soluciones se disminuye las concentraciones, por ejemplo, de 1 millón hasta 100 partículas patógenas, y que eso es suficiente para reducir el riesgo de infección. Entonces, el doctor Günther Kampf, de la universidad, de una universidad de Alemania, ha publicado hace poco la acción de estos productos químicos. Etanol de 62% a 71% en grado, ¿no? Es suficiente para eliminar este agente infeccioso en 1 minuto. Ojo, en 1 minuto. 0.5% de peróxido de hidrógeno, hablamos de agua oxigenada, también en 1 minuto. Y 0.1% de hipoclorito de sodio, es decir, lejía al 0.1%, ¿no? Es eficaz para poder eliminar este agente infeccioso. Otros compuestos, porque hay estudios de otras sustancias también, como el cloruro de benzalconio, el digluconato de clorhexidina, al 0.05% o 0.02%, también eliminan, pero son menos efectivos, ¿no? También eliminan, pero la efectividad es menor. Entonces, esta información es para los establecimientos de salud, ¿no? Que pueden manejar las diluciones, las concentraciones, pero este es lo mínimo que debe tener esas sustancias o en esos rangos para poder eliminar los microorganismos. Y en los domicilios, y todos nosotros que estamos en salud, entendemos que en los domicilios no todas las personas pues laboran en salud. Por lo tanto, el mensaje a transmitir, y desde ahora ya lo señalamos, es que frente a un domicilio que tenga pacientes en cuarentena, entonces la limpieza se debe realizar, pero como se viene haciendo normalmente en la casa, pero acá va a haber salvedades. Antes de hacer la desinfección hay que limpiar, y cuando hablamos de limpieza es remover la suciedad o la materia orgánica, ya sea de los pisos, de las paredes, las manijas de las puertas, las ventanas, etc. Entonces, recomendación primero, antes de desinfectar se limpia. ¿Y la limpieza cómo va a ser? En húmedo. No se utiliza escobas, ¿ya? Escobas no se debe barrer. Acuérdense que el agente infeccioso puede estar en el piso, cae al piso, el metro de distancia implica que puede llegar, pero después va a caer en la superficie, llámese piso. Y si barremos, estos agentes infecciosos, con esa acción de barrer, pueden quedar suspendidos en el aire y en algún momento entrar por la vía respiratoria y contaminarlos. Por lo tanto, la limpieza es en húmedo. Se puede usar detergentes para remover materia orgánica, y algo importante, que los productos que se usen de limpieza deben tener su registro sanitario, ya sea de Digemit en el caso de productos de limpieza, su autorización sanitaria o notificación sanitaria según corresponda. Y para eso está al alcance pues la página web del ministerio para poder ver esto y buscar también en el rotulado. Producto que no tiene su registro sanitario, su autorización sanitaria o la notificación sanitaria obligatoria, no se recomienda comprar ellos, porque la norma es clara, dice que estos productos deben tener esas autorizaciones. No se debe sacudir las superficies ni barrer con escobas.
no se barre con escobas. Ya dijimos por qué. La limpieza es en húmedo y luego se procede a desinfectar. Entonces, y para la desinfección, productos que tengan autorización sanitaria de DIGESA, ya señalamos, en el caso de este tipo de desinfectantes. Se recomienda el uso de hipoclorito de sodio, es decir, lejía. Es lejía. La lejía comercial que está en el mercado, vamos a encontrar de diferentes concentraciones. De repente por ahí alguien tiene dudas. Vamos a encontrar al 1%, 2%, 2.5, 4.5, 5.25% y además el fabricante de un producto autorizado te señala cómo se va a usar directamente o a través de dilución. De repente dice una tapita o 2 tapitas en 1 litro de agua. Hay que seguir esa recomendación porque bajo esa concentración de uso es que se elimina los microorganismos. Y acuérdense que lo mínimo es 0.1%. Y en el mercado, la mayoría de estos productos tienen una mayor concentración. Por lo tanto, para el domicilio se recomienda producto autorizado, leer la etiqueta, ver la fecha de vencimiento y las indicaciones de uso. No más, ¿no? No nos compliquemos con las diluciones, los cálculos, que eso aplica en el ámbito hospitalario posiblemente para algún tipo de sustancias. Para el domicilio, producto autorizado que cuente con esa información. Hay que respetar el tiempo de acción, porque si usted lee la etiqueta, dice, ¿no? Deje 5 minutos, colocar sobre el piso, ¿no? Y dejar 1 minuto, 2 minutos, 3 minutos, 4 minutos, 5 minutos. Lo que indique el fabricante de tiempo de permanencia del producto, se tiene que hacer. Porque eso garantiza de que en ese tiempo va a eliminar los agentes infecciosos. No escobas, y la limpieza es en húmedo, por favor, no barrer, no usar trapeadores, plumeros, nada de eso. Acuérdense que el agente infeccioso ingresa por la vía respiratoria. Entonces, esas recomendaciones para los domicilios, para las personas que también, no solamente de salud que están conectadas el día de hoy, sino para las personas de todo nuestro país, hay que seguir estas recomendaciones. Y una vez terminado eso, ¿qué hay que hacer? Lavado de manos, con agua y jabón, y si no, pues con algún alcohol gel, pero hay que hacer esa limpieza o la higiene total de la persona. Los centros educativos, que ha sido otra de las consultas que ya se está haciendo, ¿no? Si bien es cierto, ahora no van a estar de clases, pero ¿qué recomendaciones podemos dar? Nuestro país, el Ministerio de Salud, elaboró una directiva sanitaria en el año 2009. La Directiva Sanitaria 028, Directiva Sanitaria para la Limpieza y Desinfección de Centros Educativos en el territorio nacional. Entonces, ya tenemos un instrumento, una guía que me dice qué cosas debo hacer en un centro educativo. Entonces, ¿qué nos queda a nosotros? Solamente difundir estos procedimientos y en resumen, ¿no? Lo que podemos decir del contenido de la norma es que antes de desinfectar una superficie de un centro educativo, llámese piso, ventanas, paredes, carpetas, se debe limpiar. Y la limpieza puede ser con un paño húmedo o con un paño con detergente, ¿no? Eso remueve la carga, la materia orgánica. La limpieza de pisos, paredes, ventanas, manija de puertas se debe realizar en húmedo también, usando mopas, trapeador o franela según corresponda. Y si usa una franela o un trapo para limpiar las carpetas de un aula, esa franela no lo tendré que usar pues para la ventana o para cualquier otro lugar. Entonces, tiene que ser exclusivo para esa aula o para ese ambiente. No voy a utilizar en el baño, de repente no, ya limpié el salón y me voy con la misma franela a limpiar el baño. No, entonces eso no se debe hacer. Igual se prohíbe sacudir, barrer para evitar la generación de polvo y luego de la limpieza, que es remoción de la materia orgánica, se procede a desinfectar. ¿Con qué? Nuevamente, con el producto que está al alcance de todos, que es el hipoclorito de sodio, que es la lejía, que es lo que establece esta guía que van a revisar ustedes más adelante. La concentración en la que el fabricante indique en el rotulado y el tiempo de espera en lo que el fabricante indique en su producto. Muy bien. ¿Qué más? Se puede utilizar detergentes, nuevamente, que tengan registro sanitario, autorización o notificación sanitaria. Eso es importante. Muchas veces hemos perdido el hábito de revisar un producto. Yo creo que una de las enseñanzas que nos va a dejar, así como en el tiempo de cólera, creo que la enseñanza que nos dejó era hervir el agua.
ahora el lavarnos las manos, en revisar los productos que vamos a utilizar, es importante. Entonces, si vamos a adquirir un producto detergente, un producto desinfectante, revisar la fecha de caducidad y si está autorizado. ¿Y quién lo autoriza? El Ministerio de Salud, a través de sus direcciones generales como DIGEMIT y DIGES. El personal de limpieza debe contar con su equipo de protección. Los materiales de desinfección que se utilizan en las aulas y áreas administrativas deben ser diferenciados. No se puede usar lo que limpio el salón para limpiar los servicios higiénicos. Eso es una norma que está en esta directiva. Por favor, hay que cumplir. Las carpetas de los alumnos, el escritorio, el docente deben ser limpiados con un paño húmedo y luego desinfectado. Aquí se puede utilizar alcohol al 70%, ¿no? Para el escritorio, para el módulo de computación, ¿no? Y esa franela que se utilizó para limpiar esa superficie, pues no se puede llevar, ya dijimos, a otro ambiente, al baño o a otro lugar. En las guarderías, nidos, aulas de nivel inicial, los niños usan juguetes, juegos didácticos. Estos también se deben limpiar porque muchos son de material plástico. Deben ser limpiados, nuevamente, trapos húmedos y luego desinfectados. Y aquí se puede utilizar el alcohol etílico al 70% para limpiar y luego recién darle a los niños. Previo consejo al niño que se lave las manos, ¿no? Yo creo que eso es parte de lo que estamos incidiendo y a cada momento recordando. Los residuos sólidos deben colocarse en los tachos que deben tener tapa. Todos los tachos, ya sea en el domicilio, en establecimiento de salud, en el colegio, deben contar con tapa, ¿ya? Bolsa y tapa. Queda terminantemente prohibido realizar el vaciado de los residuos en otra bolsa. Ese es otro aspecto importante. Acuérdense, el agente infeccioso se ingresa por la vía aérea. Si yo vacío la basura de un tacho a otro, de una bolsa a otra, voy a generar aerosoles y voy a esparcir y eso lo puedo inhalar. Y más aún, si no tengo mi equipo de protección. Entonces, prohibido el vaciado de residuos en todos los ámbitos. Y eso lo saben en los establecimientos de salud. Igual en los domicilios, igual en los colegios. Y hemos estado hablando de el lavado de manos, ¿no? La técnica de lavado de manos, ya sea con agua y jabón o con gel, está establecida por la Organización Mundial de la Salud. Hay muchos afiches que lo tenemos. El Ministerio de Salud también tiene sus normas de lavado de manos que derivan básicamente de lo que la Organización Mundial de la Salud propone, los 11 pasos de lavado de manos con agua y jabón y 8 pasos para lo que es el alcohol gel. Entonces, solamente para recordar, esto va a quedar al alcance de ustedes para que puedan tener y recordar y de repente colocar en los lugares, sobre todo en los centros educativos o lugares donde no exista o no haya de repente, como en los hospitales sí están esos afiches, se puedan colocar o en el mismo domicilio, ¿no? Para que el niño en casa o la persona sepa, ¿no? Y practique. Y no es complicado, ¿no? Hacer es una técnica que con la práctica creo que vamos a todos manejar perfectamente. Yo creo que es una buena oportunidad de practicar y volvernos expertos en estos 11 pasos de lavado de manos con agua y jabón. Entonces, para ya ir culminando, solamente señalarles que a través de un manejo responsable de los residuos, un manejo responsable es no solamente para los establecimientos de salud, los servicios médicos de apoyo, llámese los laboratorios, los centros de investigación como INS, que es el que hace los análisis, y los laboratorios que ahora van a hacer posiblemente también los análisis, sino también para toda la comunidad y todas las familias en los hogares, ¿no? Que ya están pasando esta situación, los 22 casos que tenemos de pacientes que están aislados, para todos y la comunidad en general. Creo que la responsabilidad es de todos. No solamente del sector salud, que está haciendo sus esfuerzos y todos los otros sectores que están acompañando, sino que todos debemos apostar. Si la autoridad me dice lávese las manos, se tendrá que lavar las manos. Si la autoridad dice no arroje la basura en el piso, en el suelo y colóquelo en el tacho o dentro de la bolsa o amarre la bolsa, hay que cumplir eso. Si la autoridad dice no escupa en el piso, no escupa directamente en algún lugar, sino use un papel descartable para descartar el fluido, entonces hay que hacerlo, hay que cumplir. Solo a través de una buena gestión, y hablamos de gestión ya de la parte gestora, ¿no? Y el manejo en sí también, podemos mejorar la salud de los trabajadores del sector, minimizando accidentes y enfermedades, y también de la población en general. Fortalecer el conocimiento sobre los peligros y riesgos de la salud por el inadecuado manejo de los residuos es importante, y ese es otro aspecto importante. Hay que mantenernos informados y los canales de comunicación deben ser de las autoridades competentes.
la Organización Mundial de la Salud, el Ministerio de Salud, que está sacando información en la página web, están las recomendaciones, lavado de manos, todo lo que tenemos que realizar. Esa información es la información que se debe seguir. Mejorar la gestión de los residuos en los establecimientos de salud es otro logro que podemos hacerlo, ¿no? Y, por lo tanto, un Perú mejor, y creo que podemos enfrentar el coronavirus. Recordamos nuevamente que la gestión y el manejo de los residuos es tarea de todos. Juntos, creo que derrotaremos el COVID-19. Juntos, si trabajamos todos, todas las entidades públicas, privadas y la población en general, con sus autoridades, y cumplimos las normas que no son de ahora, creo que vamos a derrotar el COVID-19. Y solamente ya para culminar, en la etapa de almacenamiento final, a nivel de los lugares donde no haya las infraestructuras, hay que garantizar en los establecimientos de salud cumplir con las normas. Si hay tratamiento, hay que hacer. Y ojo, el tratamiento no solamente es el autoclavado, la incineración, hay tratamiento químico, el uso del hipoclorito, ¿no? Puedo colocar a mis residuos punzocortantes hipoclorito y los desinfecto allí, ¿no? El uso de otras sustancias químicas que se utilizan, la inertización, el atrapar un residuo dentro de un sólido, que están en nuestra norma técnica. Hay que garantizar que el residuo vaya pues con el mínimo riesgo o sin riesgo a la disposición final. Y ahí el llamado a las autoridades municipales a establecer las áreas donde no haya estas instalaciones como rellenos, ¿no? Las instalaciones para realizar las trincheras, ¿no? Para enterrar los residuos, y esa sí es la recomendación, los residuos que vayan a los lugares de disposición final, ya sea en el mismo relleno, en los lugares que se está utilizando en algunas regiones que no cuentan con estas infraestructuras, deben ser coberturadas inmediatamente, ¿no? Y si es posible, colocarles cal encima, ¿no? Y luego la tierra respectiva. Eso creo que nos va a llevar a contribuir de controlar los riesgos y evitar, pues, diseminar, qué es lo que debemos hacer. El agente infeccioso ya está en el país, lo que tenemos que hacer es controlar su diseminación. Y nuevamente, juntos, creo que vamos a derrotar el COVID-19 y creo que es un esfuerzo que pedimos las autoridades y pedimos la misma población a que se una a este esfuerzo. No crear un pánico, acuérdense que es un agente infeccioso, que los síntomas son pues como un resfriado, y quien no estuvo resfriado y se complicó alguna vez. Ya han explicado que hay grupos de riesgo que debemos cuidar también. Así que a cumplir todas las indicaciones que las autoridades están brindando. Bueno, con ello creo que terminamos. Si hubiera alguna inquietud, ¿no? Muchísimas gracias y felicitaciones. Biólogo Elmer Kichis Romero, del área de sustancias químicas de la Dirección General de Salud Ambiental e Inocuidad Alimentaria, DIGESA, del Ministerio de Salud. Agradecemos a todos los participantes por sus preguntas. A continuación vamos entonces a realizarlas. Biólogo Elmer Kichis, nos han preguntado en los establecimientos de salud si es útil la utilización de amonios cuaternarios y amonios cuaternarios de quinta generación. Ok, a ver, hice una tablita en una de las diapositivas. A ver, los amonios cuaternarios, hemos dicho en los estudios para COVID-19, tienen una efectividad menor a los productos que hemos señalado, al alcohol, al peróxido y al hipoclorito. No es que sean malos, pero para caso de hospitales, los amonios cuaternarios, al igual que los medicamentos, tienen generaciones, primera, segunda, tercera, cuarta, como ya están señalando, generación. Pero no todos los productos se usan o tienen un uso exclusivo. Hay amonios cuaternarios que no tienen efectividad contra esporas. Y en este caso lo que estamos enfrentando es un virus que basta con la lejía para poder inactivarlo. Entonces, la recomendación es que se use el hipoclorito. El amonio cuaternario tiene una efectividad baja y el amonio cuaternario podrá ser efectivo para otros agentes infecciosos, para otras bacterias, para posiblemente hongos, otro tipo de virus posiblemente, pero para caso de COVID-19, según los estudios, que está ahí la bibliografía y pueden revisarla, tiene una efectividad sí, pero es menor
a la del hipoclorito, al peróxido y el alcohol etílico, ¿no? Entonces, hay que analizar bien cuando se quiere una sustancia, hay que saber para qué la compro. Si voy a ir, por ejemplo, en el caso de hospitalario, para un área de tuberculosis, de repente no aplica porque posiblemente las esporas que el Mycobacterium pueda generar no va a ser eliminada. Pero si voy a una sala de operaciones donde tengo de repente Klebsiellas o otro tipo de microorganismos, sí podría ser muy efectivo, ¿no? Entonces va a depender del uso. Pero para COVID-19 específicamente, los 3 mencionados son los que ya por lo menos se ha establecido su efectividad. Importantísimo. Muchísimas gracias, biólogo Elmer Kichis. Nos preguntan si existe algún fumigante contra el COVID-19 en mercados y servicios públicos. ¿Fumigante? Ok, bueno, a ver, vamos a aclarar algunas cosas. Las preguntas son muy interesantes y creo que es también las dudas que tenemos. Se fumiga cuando se va a atacar a un vector, llámese moscas, llámese cucarachas, llámese algún otro vector que pueda transmitir enfermedad, ¿no? En el caso de estos microorganismos, en el caso de bacterias, virus, parásitos, hongos, se utiliza el término desinfección. Porque para fumigar yo utilizo productos químicos que van a eliminar a estos vectores mencionados, ¿no? Cucaracha, el Aedes mismo, por ejemplo, que se ven que están en las fumigaciones. Pero para los microorganismos se utiliza desinfección y podría utilizarse desinfección previa limpieza, en el caso de mercados, como señala, previa limpieza, utilizando lejía a través de aspersores o rociadores, ¿no? Entonces, no un fumigante, sino un desinfectante para los mercados, salvo que el mercado esté infestado de moscas, de cucarachas, ¿no? Allí podría fumigarse, pero para COVID-19, los mercados, las mesas, las superficies, las bancas, todo eso debe desinfectarse, ¿no? Y lo que se podría hacer es usar hipoclorito o si son mesas donde porque hay mercados que venden alimentación, de limpiar y luego desinfectar con alcohol, ¿no? Importantísimo, muchísimas gracias. Nos preguntan si el alcohol gel reemplaza el lavado de manos. El alcohol gel sí, es por eso es que se está promoviendo como alternativa, pero no es el reemplazo para que se use continuamente. Es en el caso de que no, en ese momento no haya el agua y el jabón, ¿no? Y tenga que hacerse ese lavado inmediato. Sí, para ese momento sí lo reemplaza. Importantísimo. ¿Y qué concentraciones tiene que tener este alcohol gel para ser efectivo contra el coronavirus? Sí, hemos mencionado es 70% el rango, ¿no? Hasta 71% debería tener, entre 68 y 71 debería tener de concentración de alcohol, ¿no? Importantísimo. Bien, nos han preguntado también sobre el caso de las concentraciones de la lejía. Voy a leer esta pregunta que dice así. Desde Ayacucho dice, buenos días, quisiera saber más consultas. Dice, primero, en el rociado de solución de lejía para residuos de pacientes en domicilio, ¿a qué concentración se tiene que recomendar? Ok, a ver, para los domicilios, y esto hemos señalado también, el uso de la lejía comercial, porque la lejía comercial que tenemos, todas sobrepasan el 0.1%. Entonces, si el fabricante me dice que su efectividad es de esas que está al 5%, al 4.5%, diluyendo 2 tapas, ¿no? Porque ahí dice, para lavar, para desinfectar, para blanquear. Entonces, siga esas instrucciones, porque la mayoría de productos de lejía tienen una concentración mayor al 0.1%. Entonces, sigue esa indicación para desinfectar. Si le dice que son 2 tapas, ¿no? En 1 litro de agua, haga eso, haga ese procedimiento y haga el rociado. No compliquemos a las amas de casa a que hagan diluciones que están más allá de lo que de repente es complicado, porque hay que tener pues precisiones, probetas para medir. Entonces, no, seguir la concentración y generalmente la comercial te dice, ¿no? O gotas en 1 litro de agua, o 2 tapas en 1 litro de agua, o 1/4, dice, ¿no? Del producto en un balde de agua. Sigue esas indicaciones para ser utilizadas. Excelente. Luego, Elmer Kichis, nos dicen así también, con respecto a este tema, en instituciones educativas es necesario saber qué concentración sería el uso de la solución desinfectante al margen del rotulado.
dice que siempre nos hacen esa pregunta en instituciones educativas. Ajá. Y si las instituciones educativas están solicitando desinfección por pulverización, ¿podríamos hacer esa actividad? A ver, bueno, ya les dije, ¿no? Lo que hay que decirles es que la concentración mínima de efectividad para el agente infeccioso es 0,1. O sea, si tienes una lejía que dice el 5%, ya está sobrepasando el valor. Por lo tanto, sigue la indicación que te está dando para desinfectar. O sea, sí o sí decirles, mire, las lejías comerciales que encontramos en el mercado, ¿no? Son efectivas en la concentración de dilución que ellos te señalan. No, no hay más, no nos compliquemos más en llevarle, ¿no? Y explicarle que tienen una concentración mayor a la efectividad, a lo que está comprobado. Y en el caso de la pulverización, si podríamos hacer la actividad. Bueno, para la limpieza y desinfección de establecimientos, llámese comerciales, llámese centros educativos, existe un reglamento que establece que esto lo realizan las empresas de saneamiento. Las empresas de saneamiento esto está regulado en un decreto supremo 022 del 2001, si no me equivoco, y ahí establece quién hace estos procedimientos, ¿no? Entonces, son los que tendrían, en el caso de los centros educativos, en cumplimiento de estas normas, hacer. ¿Por qué? Porque las empresas de saneamiento, el personal que va a hacer el procedimiento, ya sea desinfección, fumigación, derratización o lo que vaya a hacer de acuerdo a este reglamento, debe cumplir ciertas condiciones. La indumentaria, para empezar, y el tipo de producto que va a usar. Entonces, se recomienda a ellos, ¿no? Por ahora no hay una indicación para salud, pero sí la coordinación de quién lo debería hacer, ¿no? Porque el personal de salud tiene otra actividad que tiene que cumplir en estos momentos. Excelente. Biólogo Elmer Kichis, nos preguntan, ¿en la ambulancia quién debe de limpiar, el personal de limpieza o el chofer? Ok. A ver, la ambulancia, por eso indiqué la coordinación previa para lo que es la atención, traslado. Lo podría hacer el chofer o el ayudante, ¿no? Pero como va al establecimiento de salud, el personal asignado para el área de atención, por eso hablamos de la exclusividad, podría hacerse cargo de esta limpieza, ¿no? Porque él ya está capacitado y está con la indumentaria para hacer todo ese trabajo de limpieza y desinfección, ¿no? Ahora, eso no implica que el ayudante o el mismo conductor, acuérdense que hemos pedido que todos podamos intervenir, está capacitado, tiene la indumentaria y tiene pues que trasladar otro paciente posiblemente, puede hacerlo, siempre y cuando cumpla con la indumentaria, esté capacitado primero, ¿sí? Si está capacitado y tiene toda la indumentaria y todos los materiales, lo puede hacer. Pero de preferencia el personal de limpieza que está en el establecimiento, por eso que señalé que la limpieza de la ambulancia no es en la calle, es en el establecimiento de salud donde ha llegado, ¿no? Eso lo tienen que coordinar. Muy importante. Nos preguntan también si alguno de los establecimientos tiene autoclave o esterilizador a vapor, ¿podría autoclavar los residuos biocontaminados generados en la vivienda? Y cuando estos sean dispuestos en la disposición final del establecimiento, ¿deberían autoclavar sus residuos? ¿Esto va a disminuir el riesgo de contaminación por coronavirus? A ver, acá es una pregunta un poco larga. Si algún establecimiento tiene el establecimiento de salud, tiene que utilizar para tratar sus residuos. Los residuos domiciliarios, hemos dicho, las condiciones de un hogar es muy diferente al establecimiento de salud. En el hogar vamos a tener 1, 2, 3, de repente la familia, pero no hay los otros agentes infecciosos que hay en un hospital. No están las bacterias, no están, porque solamente es la familia. Y lo que vamos ahí a enfrentar es al COVID-19 o el N-COVID-19, ¿no? Por lo tanto, no es necesario, por eso hemos señalado que se amarre todos los residuos que puedan generar y se haga un rociado de hipoclorito sobre la bolsa y ahí va a quedar. ¿Por qué? Porque el tiempo estimado de vida que tiene, según los reportes que ya hay estudios, es horas, bajo ciertas condiciones. El virus, el agente infeccioso, tiene un promedio de 4 a 5 horas, hasta 9 horas podría sobrevivir, ¿no? Pero acuérdense que les dije que no es un ser vivo. Y para poder multiplicarse el virus, necesita de una célula viva. Y esa célula viva la encuentra cuando nosotros lo llevamos a través
con nuestras manos a nuestras vías respiratorias, la boca, los ojos. Por eso es que la recomendación es no tocarse los ojos, porque puede ingresar por ahí y ahí va a encontrar células vivas. Nuestro epitelio tiene células y ahí se va a empezar a fortalecer y va a empezar a multiplicarse. Entonces, basta con el amarrado y el rociado y no necesariamente. Corremos más riesgo en estar llevando de todos los domicilios, imagínense que son varios domicilios, al hospital con los residuos allí, que tenerlos amarrados y controlados, ¿no? Porque pasado el tiempo, estos, bajo estas condiciones, van a inactivarse. Y hay que recordar, hay algunos reportes que dicen pueden permanecer días, pero bajo ciertas condiciones de humedad y bajas temperaturas, lo cual no tenemos esas condiciones por ahora, ¿no? Importantísimo. Nos están preguntando si en pacientes sospechosos de coronavirus o diagnosticados con coronavirus está yendo a domicilio DIGESA a hacer desinfección. Ajá. Es una pregunta importante porque ayer vi pues varios WhatsApp que las recomendaciones que les estamos dando, empecé yo hablando del marco legal. Las recomendaciones están basadas en lo que ya está escrito en las normas y en ninguna parte de la norma señala que DIGESA va a realizar la desinfección, no tiene esa función. Por eso que estamos recomendando en los diferentes escenarios, en el hospital, en el domicilio, en la ambulancia, ¿y quién lo hace? DIGESA, el Ministerio de Salud no está haciendo ninguna limpieza de desinfección en los domicilios. Hay que tener cuidado con ello, por favor, no vaya a ser que amigos de lo ajeno estén promoviendo ello para poder ingresar a un domicilio. Así que, por favor, no, el Ministerio de Salud no está desinfectando ningún domicilio. Está dando las recomendaciones y que ya los hemos expresado para hacer ese manejo de limpieza y desinfección. Muchísimas gracias y felicitaciones, biólogo Elmer Kichis Romero, por esta excelente y muy completa presentación. Recordarles que esta presentación está en el canal de YouTube Telesalud Minsa, donde podrán visualizarla nuevamente y si poder compartirla. Agradecemos, biólogo Elmer Kichis Romero, un gran aplauso para usted. Muchísimas gracias. Esperamos en próximas telecapacitaciones. No se muevan, continuamos con el tema obtención de muestra, conservación, almacenamiento y transporte, metodología del procesamiento para coronavirus. Muchísimas gracias.